Total. Bueno, buenas noches. Hoy Hola, ¿qué tenemos tal? nuestra ¿Cómo están clase. todos? Hola, Carlos. Tenemos nuestra clase de grupos de interés. Hablamos de propósito, algo que es muy interesante. Estos cuatro principios se conectan profundamente. Es como una evolución. Siempre me gusta sacar eso, que es, al final vamos a tener una clase de valor sistémico, exactamente porque una clase se conecta, un principio se conecta con el otro y eso es como el Hero's Journey, ¿no? Te vas expandiendo a cada vuelta que haces y cuando lo compartimos con emprendedores, la primera vuelta del héroe es la vuelta para llegar a la sostenibilidad económica. La segunda, mejorar el impacto social. La tercera, el impacto ambiental. Entonces es una manera de mirarse al ecosistema, ¿no? Y reconocer que cada vez hay más participantes. Entonces, quería empezar a escuchar el feedback apenas de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los stakeholders que tenemos en nuestra organización? Y yo creo que algo es muy importante. Estamos acostumbrados a reconocer cadena de valor. ¿Qué significa eso? Proveedor, empresa con empleados y cliente. Eso es lo principal, eso es lo que importa, eso es lo que nos enseñan las universidades, en los colegios, en todas partes. Y eso que nos exigen todos. Pero lo que ocurre es que la idea de stakeholder es reconocer que toda y cualquier entidad, organización, individuo que es afectado por nuestra presencia o afecta nuestra operación comercial es un grupo de interés. Así que todo es grupo de interés, ¿no? Lo único que importa es cuándo vamos a empezar a tener una relación estructurada con este grupo de interés. ¿Está bien? Entonces, este es lo principal, es reconocer que hay un momento específico que tenemos que darle atención. Si estoy preocupado en la primera sostenibilidad, la sostenibilidad económica, mi primer grupo de interés es el cliente. Empiezo a crecer, ya no puedo cuidar solo de los clientes y empiezo a tener colaboradores, empleados. Y de ahí empieza a crearnos cultura, darle fuerza, crear una manera de operar, pero son dos grupos de interés ahora. Y cuando vuelvo a crecer, dice, bueno, tengo que darle atención a los proveedores que hacen parte de mi éxito. Y luego ahí vamos creciendo. Entonces, estos son los tres básicos, pero siempre hay más grupos o entidades, organizaciones que afectan o son afectados por nuestra presencia. Entonces, de esta perspectiva, quería escuchar un poco de cada uno de las conversaciones. ¿Cuáles son estos grupos de interés que tenemos y cómo les toca el propósito de nuestra organización? ¿Sí? ¿Alguien quiere empezar a compartir? Julio. Sí, sí. Hablo lo que conversé con Diana o los míos o los de ella. Oh, los tuyos primero. Ah, ok. Sí. Como comenté cuando empezamos el programa, nosotros tenemos una empresa, una fábrica grande de joyería para exportación, ¿no? Importamos a muchos países en el mundo, principalmente Estados Unidos. Y un grupo de interés que ha tomado mayor relevancia es el de los proveedores mineros, ¿no? El de los proveedores mineros, en mi caso, es clave, y más clave aún por todo el tema que estamos pasando por el país y conocemos el tema de la minería ilegal. Entonces hay muchos proveedores que son buenos, ¿no? Pero hay que traerlos al lado bueno, digamos, ¿no? Hay que convencerlos de que ser formales es lo mejor que le puede pasar, especialmente en estos tiempos que el metal que manejan está a precios históricos altísimos. Entonces, le va a quedar margen para hacer muchas cosas que le pide la ley, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo arduo, duro. Hemos hecho el trabajo del Estado en muchas ocasiones porque el Estado tiene que ayudar a formalizar a las empresas. Pero en este caso ha venido el ataque, entonces ellos se sienten un poco con temor, con miedo. Nosotros hemos pues puesto ingenieros, hemos ido a las concesiones, hemos verificado que realmente estén
trabajando lo que dice ser, y todo la tramitología los hemos encaminado y los hemos ayudado, ¿no? Entonces hay varios que se han sumado a este proyecto nuestro y especialmente ellos ven y les digo, mira, vamos a hacer dos grandes, digamos, bienes al país, porque tú vas a pasar a la formalidad, pero ese oro que tú nos vendes, lo vamos a transformar en joyas, vamos a agregar valor a la materia prima, que siempre reclamamos en el país es eso, vamos a agregar valor y lo vamos a exportar. Tu producto va a estar en muchas partes del mundo. Ven y convéncete. Le hemos enseñado todo, pues quedan contentísimos y quedan, uy, qué bien, el oro que yo saco, mira en lo que se transforma y mira dónde va, ¿no? Entonces eso también los ha motivado mucho. Otro eh, grupo de interés importante es los organismos fiscalizadores, ¿no? Que ahí sí, con nosotros es un tema, no sé si conmigo, creo que con varios, es un tema más negativo, ¿no? En un momento pregunta si era positivo, neutro, negativo. Los organismos Sí. fiscalizadores muchas veces, en vez de ayudar, eh, parece que te ponen trabas Mm. en el proceso, ¿no? Bueno, tenemos a nuestros bancos accionistas y principalmente otro grupo de interés muy importante para nosotros son los colaboradores, yo recalco, y sus familias, ¿no? Y sus familias. Si ellos están contentos y están bien remunerados y están bien capacitados, creo que van a poder darle mucho al hogar, ¿no? A sus hijos y todo esto. Entonces nos preocupamos que no solo concentrarnos en ellos, sino en sus familias, ¿no? Para que sea más redituante esto. Bueno, los proveedores locales e internacionales que tenemos, que tú decías al inicio que era lo que nos preocupamos más cuando uno inicia la empresa, los clientes obviamente, ¿no? Que están en el extranjero, básicamente todos, eh, los accionistas, los bancos, y bueno, hay una lista enorme, ¿no? Ahí lo dejo. Excelente. Gracias, Julio. Voy a hacer comentarios al final para tener un poco más de feedback de cada uno, eh, para escuchar un poquito más de las experiencias, de reconocer eso. No, entonces te hago otra pregunta, Julio. Reconocer que eso es un ecosistema, ¿no? Aquí te pones un grupo de interés que no tiene relación económica directa contigo, que es la familia del empleado. Claro, El claro, empleado claro, recibe claro, la plata, pero la familia no recibe nada, ¿no? Comparte el claro. sueldo del colaborador, ¿no? Pero en principio, eh, la fiscalía, los agentes fiscalizadores también no reciben ninguna plata. Quizás quieren recibir algo, sí, Sí, a pero veces. no tienen que recibir nada. Tienen un rol a cumplir, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay algún otro que te ocurre que no tiene relación comercial o no tiene ningún intercambio económico? La comunidad alrededor, los vecinos y la municipalidad, quizás. Bueno, la municipalidad cobra los arbitrios, los predios, Sí, pero está ahí sí, rondando. exacto, perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere compartir sus grupos de interés y Cecilia? Sí, bueno, nosotros nos juntamos el sábado temprano con Alex y con Mario de Chavín, que ahora está en China y que él quiso participar ahora, pero creo que por los horarios no ha podido. Y es Ahí está. interesante cómo Está Mario. cada uno, ahí está, cada uno desde su perspectiva tiene diferentes stakeholders, ¿no? Por ejemplo, yo represento una empresa alemana, ¿no? Con más de 100 años operando a nivel mundial. Y claro, para nosotros, nuestros stakeholders están desde Perú más orientados a la parte global, a la parte de clusters. También estamos muy en la parte de comunidad, pero en menor escala que lo que era para Chavín, ¿no? Que ellos estaban, como lo mencionó Julio, muy orientados y dependen mucho de la comunidad, ¿no? Ellos tienen que hacer mucho trabajo a nivel de comunidad, porque finalmente ellos acopian de la comunidad y es donde ellos recolectan parte de su producción
tienen ahí como un stakeholder muy importante, si bien es cierto, no es su proveedor 100%, pero sí lo considera un trabajo muy fuerte por este lado, depende mucho de este lado formalizarlos, el tema de capacitarlos, industrializarlos, tecnificarlos, es todo un trabajo que están haciendo como empresa, ¿no? Y que muchas veces el proveedor, la comunidad lo tiene que también ver desde ese punto de vista, ¿no? Entonces tenemos puntos de vista totalmente diferentes desde, Sí, desde el enfoque de cada empresa. exactamente. Gracias. Es muy interesante cómo puede cambiar la relevancia o la materialidad. Hoy estamos hablando también de grupos de interés en el otro grupo. Es como reconocer que hay diferentes materialidades de las relaciones con distintos grupos de interés. No son todos iguales. Y la materialidad puede tener múltiples dimensiones, no es apenas económica. Bueno, aquí me hace una gran influencia, como decía Julio, los agentes fiscalizadores, ¿no? A una gran importancia, no tengo relación económica, pero ¿cómo los puedo capacitar? Invitar a que conozcan mejores métodos, mejores maneras de controlar, darle exposición. Mira, este es nuestro proceso, que lo copien a llevar a otros, que sean personas que aporten y no apenas bajen eh, el plumón y dicen, no funciona, ¿verdad? Sí, hay que buscar maneras creativas de crear relaciones diferentes. Gracias, Cecilia. Uno más, alguien más para compartir un... A ver, les comento desde nuestro lado. Sí. Bueno, en nuestro caso, los grupos de interés son muy variados, porque por un lado tenemos el lado, digamos, público, los tomadores de decisiones, con los cuales hay que mantener un diálogo fluido, pero siempre bajo la lógica de que no podemos buscar llevarnos bien, que hay un diálogo sostenible, pero sabiendo que eventualmente vamos a estar en desacuerdo y vamos a entrar en discusión, ¿no? Ujú, Siempre hay una potencial discusión, hay una tensión permanente con los decisores. SUNAT, el Congreso, los ministerios vinculados al sector empresarial. Entonces llevamos una relación cordial, pero como digo, siempre bajo la lógica que en algún momento dado podríamos terminar estando en desacuerdo. Con las empresas asociadas, son, digamos, el corazón de un gremio, pero también dentro del grupo de empresas asociadas no es lo mismo nuestras empresas grandes, corporativas, que buscan los temas de representatividad, con otro grupo de empresas mucho más pequeñas que lo que buscan es conexión de negocios, ¿no? Y cada una de ellas son grupos a los cuales les interesa cómo va la institución, les interesa cómo va funcionando, pero con diferentes expectativas de parte de nuestro relacionamiento y nuestro actuar. ujú, Los directores, que son empresarios con vocación de apoyar al país, dedican su tiempo al beneficio del sector empresarial en su conjunto. Tienen también, obviamente, proyectos, digamos, impulsados por interés, por temas que les interesan como persona. También, adicionalmente, ¿no? A su labor empresarial, temas que los motivan, que los mueven y esperan un respaldo de la institución en ese accionar. eh, Otros gremios también, o sea, trabajamos de la mano con otros gremios y estamos en una permanente simbiosis, buscando aquellos puntos en común que nos pueda permitir potenciar resultados, sobre todo con el stakeholder de tomar decisiones, que todos lo tenemos, evidentemente. Los organismos internacionales, que nos ven a nosotros como un brazo, como una forma de poder llegar al sector empresarial en el país. Entonces, tenemos una permanente articulación con ellos en diferentes estratos, ya sea cooperantes o no cooperantes, ¿no? A veces también instituciones que desean tener conocimiento, un contacto con las empresas en el Perú por diferentes motivos. Y un stakeholder súper sensible son los medios de comunicación, ¿no? Con los cuales también nosotros actuamos principalmente de proveedores de información en el día a día, pero también buscamos una relación con ellos de manera sostenible, porque los necesitamos como caja de resonancia para poder llevar a cabo nuestras actividades y, por supuesto, llevar la voz del sector empresarial, ¿no? También ahí hay una relación también permanente
de sinergia de buscar, ¿no? Ellos nos necesitan para proveernos información, nos buscan también para opiniones controversiales, ahí es donde siempre viene nuestra atención, porque evidentemente no podemos patear la puerta, ni mucho menos, pero sí buscan, como decimos, jalarnos la lengua para opinar sobre ciertos temas más calientes y nos toca ahí mantener un equilibrio para mantener un ecosistema, un relacionamiento que funcione bien, ¿no? Así que esos son creo que los principales stakeholders, los más comunes. Lamentablemente con Carlos no tuve oportunidad de coordinar esta semana, estuve full, pero sí, de todas maneras, quería comentar un poco este grupo grande, stakeholder que tenemos desde aquí, desde la Cámara. Ujú. Gracias. Algo muy interesante, ¿no? Porque aquí surgen algunos stakeholders diferentes, competencia, Claro, porque a veces la competencia nos puede quitar trabajo, nos puede quitar oportunidades, pero en algunos momentos la pregunta es ¿qué es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y teniendo claro el propósito, podemos hasta decir que la competencia hace parte del juego, como en Uber. ¿Cuál es el propósito de Uber? ¿Por qué taxi no es una opción dentro de Uber? Ahora en algunos países sí. Hay otros países que solo hay taxi dentro de la plataforma Uber para darle atención a los clientes. Pero ¿por qué no empezaron metiendo los taxis? Es muchísimo más rápido, ¿no? Crecer en una situación donde puedes añadir a lo que futuramente, entonces, si taxi es tu competencia, tú eres un taxi diferente. Y tardó mucho tiempo para reconocer que Uber no es taxi. Y algo interesante, cuando no participa en la competencia de tu ecosistema, ¿qué ocurre? ¿Qué puede pasar? Creamos un enemigo. Y como decía Carlos, ¿no? Los medios de comunicación. ¿Alguien se recuerda cuando se comunica una información equivocada? claro. La Fue un dolor de corrección cabeza. no importa, ya se fue. La noticia, el breaking news, ya se fue. Ah, perdona, nos equivocamos, sale una nota pequeñita. Algunos días después, un pedido de disculpas y tal. Entonces, el primer mensaje es siempre el más fuerte. La corrección no tiene valor. Estaba mirando a unos posts ahí, está lloviendo, hay inundaciones en Nueva York. Mi esposa, mira lo que está pasando en Nueva York. No, el tiempo está sol en Nueva York. Llamé a mi hija que está viviendo ahí en Nueva York. No, aquí está sol, la gente tiene el maratón, está todo bien. Mm. Entonces, un mensaje fuera de contexto te puede causar un tremendo impacto. Y si es viral, si más de 1000 personas lo comparten, ya está. Es la realidad, ¿no? La realidad es una información que se comparte con más frecuencia que la otra. Entonces, gestión de stakeholder es fundamental dentro de un ecosistema de negocios. Ya no podemos quedarse, me preocupa el cliente, que el proveedor me haga la entrega y lo procese el producto y lo entregue. Ya no funciona. Estos eran los tiempos de no haber comunicación, no haber conexión, no haber propósito, nada, nada, nada. Ya no sirve, ¿no? Eh, les quiero compartir un video que para mí es un ejemplo de reconocer otros grupos de interés que están en nuestro camino y a veces ni siquiera les damos atención. Y cuando empezamos a reconocer, podemos tener un impacto profundo en la manera de operar nuestra organización y influenciar nuestro entorno. ¿Sí? Déjame compartir audio. Share. Aquí está. No sé si conocen Samsung.
Poderoso mensaje el de Cuan- cierre. ¿Perdona? El mensaje de cierre es súper poderoso. Sí, exacto. ¿Cómo es una idea que en vez de cambiar la vida de la gente, se la salvas? Exacto. Mm. Exacto. Entonces, esto es interesante porque cuando Samsung iba a pensar que alguien importante en su negocio son los que están viajando en la misma carretera que sus camiones. Pero el momento que reconoces que la definición de grupos de interés no es apenas lo que está en la cadena de valor, no sé si este cliente es de iPhone o es de Philips o de cualquier otra marca, pero ahora este conductor o este pasajero que está en el carro se va a recordar de Samsung, que mejoró mi vida, mejoró mi viaje. Entonces, esto tiene un impacto muy profundo. Esta es este video para mí es una invitación para que tomemos un minuto para pensar, ¿qué otro grupo de interés nos acerca dentro de nuestra operación y absolutamente lo ignoramos y que puede tener un impacto profundo, que puede ser parte de una noticia que los medios de comunicación nos vienen a llamar para promocionar? Mira qué interesante este trabajo que están haciendo acá. Porque al final tienes una conexión con la policía de la carretera, las los medios de comunicación van a reportar tu historia porque estás haciendo algo mejor, claro, con tu producto, con tu marca, ¿no? Es obvio. Es muy interesante cómo podemos dar atención a un grupo de interés que a veces no tiene ningún impacto y puede generar una exposición, una movilización positiva de cómo estamos presentes en nuestro ecosistema. Si pienso apenas en mi cliente, mi proveedor y mi empleado, eso nunca pasa. Alex, Perdón. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. buenas Eh, noches. quería, quería tal vez, no sé si me salgo del tema, pero hacer una pregunta, digamos, eh, tuve la oportunidad de ir a Acho a ver la ópera de Carmen y el tema de seguridad era desastroso. O sea, a todos nosotros nos vienen a visitar los de Indesi y nos fastidian por las cosas más tontas que puedan haber, donde pudieran haber pues 300, 400 personas en riesgo. Y en un lugar como Acho, donde está ubicado Acho, habían 10.000 personas dentro de la plaza en la noche, mucha gente mayor que no necesariamente ve bien, sin barandas, sin nada. La gente se acumulaba en los túneles de las escaleras y las bloqueaba. A la gente que está ahí no se le ocurrió mejor idea que poner estas tranqueras a la salida de las escaleras cruzadas, o sea, bloqueando la salida. O sea, el tema de seguridad era fatal. Nos terminamos yendo temprano y terminamos saliendo a la zona y estaba la gente. Entonces, un poco que quería entender desde la óptica de lo que estamos hablando, ¿cuáles son los stakeholders ahí? ¿Cómo funciona pues un poco esta visión de stakeholders y cómo... Es de la ópera, ¿no? Sí, de la ópera. Mira, ni siempre todos comprenden esta idea de grupos de interés de stakeholders. Entonces, hay gente que no me importa, vender más. Si me puedo meter 10,000 personas, lo voy a meter. Si le puedo poner más gente, entonces, lo que ocurre, yo siempre digo, es una evolución. Antes, hasta los niños podían trabajar 10, 20 horas al día, no sé cuánto, y luego sí, las reglas. Entonces, le ponen compliance. Y hay cosas que cada vez más hay compliance. Como decía Julio, viene la fiscalía a ver si estamos cumpliendo las normas, las leyes. Y hay sitios donde no va nadie. Nadie se mete para saber si estamos cumpliendo. Pero, Después o sea, empezamos sí, un poco la pregunta, o sea, el enfoque de la pregunta es... ¿Cómo se maneja este tema de que nosotros podemos tener pues las mejores prácticas con nuestros stakeholders, tenemos pues todo esto, pero vivimos en un entorno
que digamos, para decirlo de alguna forma, fuera de la burbuja Ujú. y, digamos, en un tema tan simple como que nos debiéramos unir todos como para hacer una super campaña y hacer de conocimiento de todo el mundo un tema trascendental como este, nos quedamos callados. Y yo Mira, creo que no debería ser, ¿no? esto es el punto principal, lo que queremos a partir de capitalismo como consciente de promocionar. No hay cómo cambiar lo que está ocurriendo si no empezamos a trabajar juntos. Si no nos miramos como esto es el Perú que queremos construir, no es el Perú que está se construyendo solo. Es como cultura. La cultura de una organización se mueve sola. Pero Sin, Tomás, mi pregunta es, algo así de concreto, de claro, que se podría usar para esta campaña, con el grupo que ustedes ya tienen al día de hoy. O sea, tú quieres promover, o la organización quiere promover que se haga en efecto algo, sí, pero se habla, se habla, se habla, ya tienen un montón de gente hablando sobre el tema, pero cuando se presentan estas oportunidades de hacer campañas y narrativas, ahí no hay nadie para hacerlas. Entonces, ¿de qué sirve de concientizar acuerdo. a todos nosotros si no existe un compromiso desde el lado de capitalismo consciente, y por lo menos en este caso, para no meter más gente, de los que estamos acá hoy, de hacer algo? O sea, ¿por qué no hacemos que para la próxima sesión nos organicemos de tal forma de que, a ver, demostremos que se puede trabajar juntos? Eso. Hagamos algo, pero dejémonos de hablar, de hacer, de las historias lindas, de, ay, mira esto, y yo en mi empresa hago esto, y qué sé yo. ¿No es parte de la responsabilidad de cada una de nuestras empresas sobre este tema específico hacer algo? ¿No está dentro de nuestras responsabilidades de stakeholders? Alex, me encanta este abordaje, porque exactamente lo que tenemos que hacer es la pregunta, ¿qué vamos a hacer juntos mañana? Porque ya no es suficiente mirarse apenas a la empresa. Ocurrió un evento con un restaurante muy tradicional, muy conocido hace un año, no sé, no me recuerdo el nombre. Menos de un año, 6 meses, charrúa. Exacto. Y ahí se salimos a manifestaciones en no, esto no está correcto y capitalismo consciente empezó a hacer un poco de movimiento en favor, en contra a la fiscalía porque no está correcto, le querían cobrar una propina y, pero hay que Pregunta, hacer más. siguiendo esa línea del Ike, así como esta de Indesi, yo tengo una más importante todavía y que sería una forma de darle un win a López Aliaga y a GI y qué sé yo. Los trenes ya están en Lima. Ayudarían a no sé cuánta gente a moverla al día, a generar mejor calidad de vida y qué sé yo. Somos 9 o 10 acá y ustedes deben poder sugerir pues gente que sabe hacer, no que sabe hablar. ¿Por qué no nos podemos juntar en los próximos 15 días, negociar con el ejército que ellos pongan el personal donde deberían estar las vallas Uf, y ponemos a andar los trenes y nos dejamos de la tontería de que deberíamos, que se debería, que deberíamos? O sea, todo esto que tú estás hablando, que es muy bonito, demuéstranos pues cómo se hace, no, no sigamos hablando del tema, ¿no? sí. Y mira, tocaste un punto, ¿por qué los ejércitos no están haciendo algo? Y no es en contra del gobierno, en contra, no, en favor de la población. Hay una mano de obra capacitada con recursos que está ahí sin hacer nada en muchos de nuestros países latinoamericanos. Pero ¿por qué no tenemos guerra entre los países? ¿Para qué sirve el ejército? No, y te doy un ejemplo. Ya se ha hecho antes en el Perú. El No gobierno apenas de en Perú, Fujimori, en varios países. no, el gobierno de Fujimori lo hizo constantemente. Inclusive el ejemplo de las computadoras que trajo donadas de Canadá y que todo el mundo lo criticó y que los puso en los pueblos más alejados. Yo no sé si todo el mundo conoce esa historia, pero es una historia de éxito y demuestra de que él tenía claro quiénes eran los stakeholders. ¿Y me vas a decir que él era más inteligente que las 9 o 10 personas que estamos acá? Es igual. Él tomó una decisión con riesgo y lo salió y lo sacó, exactamente. Pero
Me gusta eso. Me da pena que no está Ceci y no está Jorge, porque esta es la conversación que hay que profundizar. Pero está grabado y mañana la pueden ver. Sí, exactamente. Y seguramente lo voy a llamar a Jorge y Y Ceci. Ay, y lo peor de todo es que están en CADE, que es una vergüenza lo que están haciendo como imagen de país, porque la persona que está organizando CADE trabaja para un político, ha aceptado el cargo de político, o sea, ¿dónde está su ética y sus valores? ¿Dónde está su reconocimiento que ella, hasta el día que termina CADE, tiene una responsabilidad? ¿Dónde está su cuestión? Y estoy seguro que es parte del capitalismo consciente, me sorprendería que no lo fuera. sí, ¿Se hace una sanción contra una persona así de cara pública? no creo. No sé, no sé. Pero esta indignación hay que tener más. Es que es más que indignación, Tomás. Y el problema es que todo el mundo le gusta usar la palabra hay que, y el otro problema es que el ego de las personas es más grande y que todos dicen somos un país que tiene conciencia y qué sé yo, pero no somos un país realmente, somos mercantilistas en la mayoría de los casos. Desde los mismos gremios, o sea, es una vergüenza que los gremios sean capitalistas, mercantilistas, que los 6 o 8 grupos económicos más fuertes del país, la mitad por lo menos sea mercantilista. Entonces, ¿para qué nos juntamos a hablar? Yo encantado, ¿no? A mí me encanta hablar, me encantan estas cosas, pero, perdón, que me cobren un montón de plata para venir acá a escuchar cómo hablan bonito, no tiene ningún sentido. ¿O sí? Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo el gran reto es cómo vamos a articular eso? ¿Cómo ¿Pero es juntos? un reto realmente o es una decisión? eh, yo creo que son las dos, porque no es apenas tomar la decisión, es la ejecución. Bueno, mi padre tenía una frase muy linda, muy linda. Él decía, de 100 personas, 40 o 50 son thinkers, les gusta Ujú, hablar, qué sé yo. 30 o 40 eran doers, que se dedicaban a hacer. sí, Y solo un porcentaje muy chiquito eran gente que podía pensar y hacer. ujú. Entonces yo hago la pregunta, si ustedes hacen una evaluación de su membresía, que habrán 100 personas o 200, ¿por qué no definimos pues quiénes son ese porcentaje de 5 o 6% y dejamos de perder el tiempo? Y apoyar, pero mira, hay que empezar Es que la a palabra hay que es un gran problema. ¿Quién lo va a hacer? doer, hay que hacer algo. Pero mira, yo trabajo en grupos en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador tuvimos un grupo. Colombia es un ejemplo espectacular. Medellín es un ejemplo espectacular. Medellín está un ejemplo espectacular, pero el país Limpiaron no el es. río. ¿Ah? Limpiaron el río. ¿En cuánto tiempo limpiaron el río? ¿2 años? No, no, no. ¿3? 2 años fue cuando empezamos a reconocer que están limpiando el río. Ya. Eso es un proyecto porque Bancolombia se estableció al lado del río, Confama se estableció al lado del río y esta es una inversión de estas dos empresas están ahí a más de 10 años. Entonces empezó antes de eso un movimiento de cambio. El Pero cambio no es la instantáneo. contaminación del río era X. Sí, Han pasado 10 años. ¿Cuánto es hoy? la contaminación está mucho mejor, el río. A 50% de mejoría. Sí, claro, claro, ¿Con qué nivel de inversión? Muy altísimo. pequeña. No. Te puedo demostrar los números que la inversión es muy pequeña. Es que la inversión no es apenas la inversión directa. Ese es un movimiento. La ciudad empezó a cambiar de local, de posición. Todo este barrio
al lado del río, hay una parte enorme que se está cambiando completamente. Es una inversión capitalista muy fuerte. Pero ¿de qué cuánta plata estás hablando? ¿Más que la minería ilegal, Ah, el no, claro que contrabando y qué no, sé yo? claro que Entonces, ¿de qué no. estamos hablando? Pero igual, es una decisión, como dices tú, una decisión hay que tomar, pero no sale instantáneo. Es una decisión que sale a la vuelta, que otros grupos de interés. Pero el problema, Tomás, es que si Perdónenme, es... pero Sí, Alex, perdóname, Sí, creo que es muy interesante sí, tus cuestionamientos, comparto muchos de ellos, pero estábamos hablando de sí. stakeholders en este momento. Creo pero que está un esto poco es político. justamente los stakeholders, discúlpame, porque No, justamente es el tema stakeholders. tú fuiste un stakeholder al estar ahí y aceptar como consumidor que se te tratara así. Yo no, Y todas yo me fui. las personas que estuvieron ahí fueron stakeholders a cargo de, y fueron responsables y fueron conscientes y asumieron la compra. Entonces, Entonces, te doy otro ejemplo, te doy un no ejemplo mejor. Te doy el ejemplo de CADE, ¿ya? Habían por lo menos 10% de los asistentes del CADE que estaban molestísimos, que no iba Milei, que era un CADE presidencial, que se supone que iban los 6 candidatos, y el único candidato que aceptó ir es Miguel Vizcarra. No corresponde dentro de los stakeholders, dentro de las acciones que tú misma estás diciendo, que la gente no vaya al CADE, y muchos pidieron que le devuelvan la plata y dijeron es política del CADE no devolver la plata. Entonces, lo que acabas de decir tú ahorita, te acabas de totalmente. contradecir tú misma. Sí, por supuesto. Yo soy una fiel creyente de que nosotros como consumidores tenemos poder también. Sí. Y por supuesto que podemos elegir pedir un refund. Si el organizador, en este caso, que es CADE, no devuelve las entradas, definitivamente hay una falta de CADE porque vendió un producto que no está entregando al consumidor final. Ya, Mario, entonces te doy un ejemplo muy claro de cómo pero resolver esto. Muy estamos claro. pensando todos, Alex, ¿por qué no la palabra a Mario, que tiene su manito levantada Sí, para que podamos Bueno, participar todos yo los... la tuve levantada un buen tiempo y lo que te quiero comentar para cerrar y de ahí me callo, me desconecto, es sí. un tema muy simple. Acabas de dar en la llaga. ¿Cuánta gente tienen dentro de capitalismo consciente que ha ido al CADE? ¿Por qué no hacemos como se hace en Estados Unidos? El Class Action Suit. Le mandamos su demanda a CADE para que nos devuelva la plata a todos los que nos hemos registrado y que a ellos no les da la gana devolver. Y ahí me callo. Este es un buen ejemplo de trabajo colectivo. Class action suit. Y alguien toma la frente, mira, invito a todos que participen o que desasocien del CADE. No, vamos más. Es el poder que decía Diana, el consumo. Si yo vuelvo a tomar la decisión y consumir CADE, no voy a consumir CADE. Es la decisión que hay que tomar. Y todo eso, yo creo que eso todo pasa por educación. La pregunta es, ¿cómo vamos a cambiar la educación? ¿Cómo va a cambiar las futuras generaciones? Antes que sigamos, Mario, por favor. Sí, solo quería hacer una pregunta sobre el impacto en la comunidad, ¿no? Uno puede, por ejemplo, este video de Samsung, ¿no? Que lo que realmente hace indirectamente, digamos, y se puede medir, es la incidencia digamos, de los accidentes en la carretera, ¿no? Ujú. Entonces, si uno tiene un impacto en la comunidad y eso se puede medir, digamos, mayor educación, menores accidentes, etcétera. Mi pregunta era, y lo comenté con Cecilia y con Alex el sábado, ¿cómo eso se puede reflejar en los estados financieros, ¿no? Porque, porque yo tengo entendido que muchas de estas cosas al final son acciones que tomamos, pero tendría que estar ligado con los estados financieros para poder potencializar y no solo se ve desde la perspectiva financiera, sino también desde otra perspectiva. Entonces yo quería que nos comentes Tomás eso, ¿no? Gracias. Es algo muy interesante. Hay una discusión
y participé en una discusión hace un mes sobre cómo medir la reputación empresarial. Puedes hacer encuestas. ¿Por qué no empezar a medir lo que se produce a partir de los testimonios en Internet? En Google Maps, en TripAdvisor. Claro, TripAdvisor es mucho más enfocado a actividades de turismo, pero Google Maps aquí me tuvo una buena atención, un buen ejemplo, un buen servicio y deja un testimonio o un mal servicio, no me gustó. Eso todo ya se está empezando a considerar en mediciones de impacto y cómo valorar eso. Porque si tienes una alta reputación y eso está compartido por internet, por redes sociales, es transparente, todos tienen acceso, eso tiene alguna manera, puede valorar tu perspectiva futura. Si tienes una mala reputación, ¿qué oportunidad te presenta de crecimiento si la gente no te gusta el producto que vendes, que ofreces? Es lo que estamos hablando. Si mañana empezamos a decir el CADE, a mí ya no voy, no participo. Por eso, ¿qué ocurre? Pierde reputación. Entonces, hay discusiones hoy de cómo capturar información colectivas de Internet que puedan representar un potencial, porque todo es potencial, ¿no? Es un potencial futuro reputacional. Porque cuando uno dice que la marca Coca-Cola tiene un valor de no sé cuántos $1,000 millones, pero ¿quién va a comprar esta marca? Si pierde la marca Coca-Cola, el líquido negro con burbujas, ¿qué valor tiene? Es puro marketing. Es la botella con esta forma. Entonces, es muy interesante qué valor tenemos de reputación. ¿A qué está asociado? ¿Cómo se asocia esta reputación, este valor reputacional, que el entorno, que los grupos de interés, que el ecosistema contesta de tu presencia? Una pregunta sencilla. Se va a instalar una empresa en Lima. Hay dos propuestas. Una que venga Odebrecht a instalarse en Lima, a la otra que venga Naturas a instalarse en Lima. La respuesta es sencilla, no, queremos Natura, no queremos Odebrecht. Por la información disponible. Entonces, no hay una medición. Es cómo se mide el valor de Coca-Cola, el valor de la marca. Es un estimado, y en algún momento se tomó la decisión de, eso sí, se puede añadir al balance. Es un activo. Entonces, en algún momento se va a traducir la reputación colectiva en un valor económico. Tarda, porque tardó como 50 años para medir, decir, este valor de la marca es un activo que se puede poner en Internet, en el balance. Entonces, estamos a camino, estamos aprendiendo y evolucionando de acuerdo con este cambio socioeconómico, ¿no? Del entorno, de las comunicaciones, para crear nuevas mediciones, nuevos valores, nuevas mediciones de valor. ¿Está bien? Diana. Gracias, Sí, Mario. viendo el video y relacionado a la pregunta que hacía Mario, esto de instalar pantallas en los camiones no tiene nada que ver con el core de lo que hacen ellos. Ellos hacen tecnología, hacen probablemente otros intangibles, digamos, y no tiene absolutamente nada que ver. Es más, ese podría ser un servicio, el de transporte, tranquilamente terciarizado por otro. Entonces, mi reflexión es cómo llegan a hacer esta conexión entre esta parte de su cadena de valor, que además está al final, o casi al final, el transporte. Parece que a centros de distribución por el tamaño del camión, con el problema, que es un problema que no solo les atañe, muy probablemente de los accidentes que ocurren en ruta, muy probablemente ni el 1% son responsabilidad de ellos, sino de otros. Entonces, no sé si tú tienes información acerca de si llegan a inspirar a otras compañías que sí tienen en su core el transporte, o si no, o cómo se hace, o cómo es que llegan a esto. Y como bien decía Mario, y yo ahí conectada con lo que tú decías sobre qué empresa prefieres que se instale en tu país con la licencia para operar,
que probablemente no esté cuantificada y no sea fácilmente visible en un panel, pero que sí tiene valor cuando no tienes que gestionar o no tienes que movilizar un montón de esfuerzo para una expansión, por ejemplo, en el caso que tú traes como ejemplo. Mira, no creo que el ejemplo de Samsung es un ejemplo que trata de otros stakeholders que no hacen parte de la cadena económica tradicional de una empresa. Yo creo que la idea de Samsung era influenciar este ecosistema de transporte. Si todos los camiones, si ellos son menos de 1% de los camiones que se mueven, pero si todos 99% adoptan esta tecnología o si una legislación cambia para que se adopte eso, tiene una grande chance de que sean los equipos de Samsung. Entonces, para mí, la realidad, porque no tiene un propósito claro, no tienen, es una estrategia comercial. Si lo ponemos acá, hay 1 millón de camiones, vamos a vender 1 millón, bueno, 4 millones de pantallas, porque son 4 pantallas, y eso nos puede generar una cantidad de dinero, ¿no? Entonces la intención fue muy clara de aumentar ventas. Encontré un grupo de interés que me puede consumir mis productos. No es por el propósito. Claro, les generó bastante noticia, los medios lo compartieron, alcanzó algún espacio, pero no siguió porque no es parte de la naturaleza de Samsung. Fue una estrategia comercial de vender más. Entonces, hay un reto, hay un reto en estos procesos de decir, ¿es una estrategia para vender más? O para cuidar. Samsung no tiene una historia así, están siempre cuidando, siempre intentando mejorar algo. No, están siempre vendiendo más. No tienen tiendas, tienen kioscos en centros comerciales. Cuando lanzan un celular nuevo y cuando pasa el lanzamiento, ya se cierran y esperan el próximo lanzamiento. ¿Cuál es el mínimo costo para vender más? Sí, qué Mario. coincidencia que Cecilia, no sé si hablamos que uno de tus stakeholders el sábado eran los transportistas, ¿no? Entonces, cuando vi ese video me acordaba de lo que tú habías dicho y decía, ¿qué pasa si pone una pantalla? Y el tema en el Perú es la criminalidad, ¿no? Y en esa pantalla atrás como videos de cómo asaltan los camiones cuando llega al aeropuerto, ¿no? Y se, y se roban las cosas, ¿no? Entonces la gente mira y toma conciencia, ¿no? Esta cosa. Sí. Cecilia no sabía cómo llegar, ¿no, Cecilia? Sí, claro, una de las cosas que nosotros hablábamos era el tema de la sensibilización con los transportistas, porque últimamente el tema de la criminalidad ha aumentado terriblemente, ¿no? Antes nosotros no colocábamos escoltas, no colocábamos, comparado con México, con Colombia o con otros países, nuestra siniestralidad era baja realmente, ¿no? No hablamos de laptops, de celulares, que eso siempre ha sido alto en todos los países, Chile, en todos los países, Estados Unidos ha sido bastante alto, pero hablo de todo tipo de mercadería, ¿no? Se roban válvulas, mercadería que ya no son ni químicos, que me preocupa que no saben ni dónde lo pueden echar, porque no saben ni cómo manipular ese tipo de mercadería. Entonces, nosotros tratamos de sensibilizar a los transportistas y que tener toda la cadena cubierta, y lo hablábamos que es parte hoy de nuestra problemática, y claro, es una buena idea el cómo ver el tema de los robos, porque finalmente los robos parten de dentro de la empresa, ¿no? Ya se ve cómo es todo el crimen organizado, está dentro de las empresas, ¿no? Y cómo sensibilizar a los transportistas que ellos también partan con todos estos planes de alguna manera de seguridad, digo, pruebas de seguridad, pruebas toxicológicas, todo este tipo de pruebas que nosotros como empresa un poco más grande hacemos, que los transportistas también lo puedan hacer, ¿no? Que tendría que ser nuestra comunidad, ¿no? Que es un tema que nosotros sí sufrimos bastante. Y mira, yo he escuchado en Brasil que las farmacéuticas ya cuentan con 3% de robos de camiones. 3%. Entra para Río, ya lo van a robar. Entonces, hay una cantidad de camiones con medicina que lo van a robar.
Pero la solución es, hay trazabilidad para saber quién lo está comprando. Pero no, nunca se metieron. Y yo me recuerdo cuando yo empecé con el programa de trazabilidad con lechugas. Si yo puedo hacer trazabilidad con lechugas y hacerlo económicamente viable, yo lo puedo hacer con trazabilidad en cualquier medicina. Y la gente, no, hay que ser mucho más caro. Y me quitaron del grupo de trabajo para trazabilidad de medicinas. Porque yo lo podía hacer mucho más barato y la gente quería cobrar mucho. Estaba Accenture, estaba Ernst Young, estaban las grandes para hacer los proyectos y todo, tecnología Oracle. Se están locos. Y me quitaron. Hasta 15 años después que empecé este programa con farmacéuticas, todavía no hay trazabilidad. Entonces la pregunta vuelve, hay que tener ganas colectivas de resolver el problema. Que hay un límite de cuánto podemos hacer solos y hay un siguiente paso que hay que ser colectivo. Entonces, podemos hacer solos, ponemos la cámara en los camiones, pero transmitir la cámara directamente para centros de policía. Ahí en la casa donde tengo una casa en San Paulo, el barrio, todo el barrio tiene cámaras. Estas cámaras al inicio, a las entradas del barrio, son cámaras con reconocimiento de las licencias de los carros. Si pasa un carro que tiene una licencia que no cuadra con el carro o que tiene algún problema de robo, inmediatamente la policía se notifica y si el carro entró por esta calle va a salir por 3 opciones de calle y lo toman ahí enfrente. Ya no entra la gente con carros con problemas con alguna intención. Pero eso se conectó. Primero empezamos a hacer, el barrio empezó a hacerlo solo. No funciona solo. Tengo que comprar, pagar un policía, pero que no puede ir detrás y prender este individuo. Entonces lo compartieron con las oficinas de policía y lo comparten en una central de seguridad de São Paulo. No sé si están mirando lo que ocurre en Río. Hay una guerra en Río. Es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, estas cosas, hay un momento que hay que hacerlo junto. La solución no está más en individual. El punto es cuándo vamos a juntar y promocionar algo. Es un tema de la competencia de los otros carros y no sé cuánto, de todos. Porque si no nos juntamos no va a haber solución. El ecosistema que vivimos es el mismo. No hay cómo florecer una empresa fuerte en un barrio de favelas. No hay. Y hay una foto muy icónica de Amazon en México. Amazon se estableció un centro de distribución enorme en México y alrededor todo favelas. Y dice, ¿cómo se establece Amazon al lado de la favela? No, Amazon se estableció en un sitio donde no había nada lejos de todo y las favelas se establecerán al lado porque hay mucha cosa que queda de Amazon. Las devoluciones, de empleos y la gente se mete ahí está cerca del trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué puede hacer Amazon? Es comprar no apenas el espacio donde se instala el centro de distribución, comprar alrededor un espacio más grande y desarrollarlo ellos. Es que no es el core business. Entonces, ¿dónde te asocias a alguien que lo puede hacer? Para que la gente que viva ahí tenga condiciones humanas de vivir, que no construyan sus favelas ahí al lado del almacén, de la bodega. Entonces la pregunta es, ¿con quién nos vamos a asociar para darle un pasito más adelante? Dentro de estos stakeholders, ¿cuál es el próximo stakeholder con quién me puedo asociar? No, quizás no puedo asociarme a todos, pero me puedo asociar a uno específico, que podemos dar el siguiente paso, pero con una intención colectiva. Ahí se metió Samsung, es una idea tremenda, reconoce que el pasajero, el conductor del viaje en la carretera es un grupo de interés, pero no avanzó.
Es una idea muy bacana, pero no avanzó. Lo hicieron en silo sin invitar a otros grupos de interés que podían influenciar. Llamaron a los medios de comunicación para hacer una promoción personal del ego de Samsung, no del ecosistema donde trabaja Samsung, donde opera Samsung en Argentina. Entonces es la invitación. ¿Quién es el próximo grupo de interés que me puede aportar en este problema? Quizás la competencia, que tiene el mismo problema. En Brasil, Coca-Cola, Pepsi-Cola y Antártica, que hace el Guaraná, que es de Ambev, se juntaron y disminuyeron el 40% el azúcar. Antes que alguien en el poder establezca una ley que hay que reducirlo. ¿Qué ocurrió? Las gaseosas que apenas meten un montón de azúcar crecieron un 15% en ventas. Porque la gente quiere el azúcar. No está tomando una gaseosa porque hace burbujas, es porque quiere azúcar. Porque esto es energía. Son personas que necesitan energía. La alimentación es debilitada. Entonces, lo hicieron instantáneo. FIFCO en Costa Rica empezó a disminuir el azúcar de las gaseosas 2% al año a lo largo de 15 años. Cambió el paladar del consumidor. Cuando llegó Coca-Cola, le metieron, ese es horrible, ese es muy dulce. Este es horrible, tiene gusto de, no sé, de un producto químico adulzante, alguna cosa así. Entonces, no le alcanza ganar mercado porque trabajaron el paladar del cliente paso a paso. Antes reconocieron el problema hace 30 años, después de 10 años empezaron a cambiar el producto, pero con respeto, con un proceso de cambio. Y no hay una medida, no. Mira, hay dos momentos mejores para sembrar un árbol. Hace 30 años es el árbol que no hace sombra en el camino y hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy para sembrar este árbol que va a hacer sombra en 30 años? Esta es la invitación. Hay que pensar, ¿cuál es el próximo stakeholder? Nos juntamos 50, 60 personas. Es una construcción. Mejor sería si sacamos 50, 200 personas a la vez, pero eso, la confianza se construye una persona, un grupo de interés a uno. Y eso es lo que compartiste, Cecilia, es exactamente, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el próximo stakeholder que realmente tiene un dolor muy parecido que lo vamos a hacer juntos? Y este camino lo vamos a cambiar por una intención de mejorar este entorno. Me va a costar, me va a afectar márgenes, pero estoy creando algo de mediano a largo plazo más potente. Que los conductores prefiero trabajar con esta empresa que la otra. Yo creo que ese es un poco el espíritu de comprender ecosistema. Ya no estamos aislados. El entorno nos afecta profundamente. Si el vecino no le gusta tu presencia, es muy diferente de un vecino que sí, aquí voy a proteger a esta empresa, porque me ofrece calidad, me ofrece bienestar. La presencia natura ofrece bienestar. La presencia de Odebrecht, hasta los pobres que trabajaron en Odebrecht y tienen en su currículum, trabajé en Odebrecht, pero no tienen nada que ver con este problema, tienen una baja reputación. Pero no es mi culpa. Pero soy apenas el que lleva los ladrillos, no me importa. Tienes el nombre en tu espalda, tienes casi como un sello, un tatuaje malo.
Eh, Les invito a un pequeño break y luego hablamos un poquito más de este tema. Ahí el caso de las prótesis es un ejemplo muy interesante porque realmente es un ejemplo que hay que cambiar modelo de negocio. ¿Está bien? Volvemos en 10 minutos, ¿ok? Una pregunta, Tomás. Sí, Alex. ¿Podríamos, digamos, los que les interesa ir a un breakout room y en ese break de todos conversar un poquito? Sí, claro. Déjame ver cómo hago un breakout room acá. Eh, Breakout rooms, ¿dónde estamos? Yo creo que no tengo. Diana, ¿tienes acceso a breakout rooms? Si no, quedamos acá. Me parece que no, pero lo que podría hacer es que podría detener la grabación Sí, y aquí puedan debatir. perfecto. La última clase, ay, gracias. La última clase, hay una conversación exactamente de país. Exactamente lo que estás planteando en este momento, Alex. Y esta es la conversación que lo dirige Cecilia, María Cecilia, porque esta es la conversación que, ok, vamos a traer 5 puntos para empezar a cambiar la manera que opera el país. ¿Y cómo vamos a hacer para que los políticos no puedan repetir lo que hacían en el pasado? Hay que cambiar la historia para hacia adelante también. Pero bueno, voy a abrir la otra tarea. Eh, Compartimos un, ¿cómo se llama? Un caso, un video del caso de la empresa de prótesis, ¿sí? ¿Alguien se recuerda de esta historia? ¿Cómo fueron las prótesis? Para que tengan ahora una información adicional, es de la segunda generación. Los hijos del fundador me llamaron y dice, Tomás, nos gusta la historia, propósito, necesitamos tener un propósito para nuestra empresa. Y antes de conocer, hablar con ellos, me metí a la página web y lo que descubrí que la misión de la empresa era trabajar con productos de precios competitivos para generar resultados a los accionistas de la propia familia, ¿no? Entonces, cuando escuchas eso, son dos elementos económicos, un costo bajo, un precio de venta alto. Si soy proveedor, ¿qué pienso? Me van a apretar suficiente para que baje mi precio. Si soy cliente, me van a subir el precio lo máximo poniendo la fuerza máxima posible. Pero cuando empecé a hablar con el fundador, me empezó a compartir esta historia. Estos son ¿cómo es el negocio? ¿No? ¿Qué grupos de interés? Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué grupos de interés tiene esta empresa? ¿Alguien se recuerda del video? Nadie. No. ¿No? Bueno. No lo vi, perdón. Bueno. Entonces les voy a compartir la historia y les voy a salir dibujando un poquito también para tener... ¿dónde está aquí mi iPad? Listo. Compartir. A ver si aparece en la pantalla mi iPad. Listo. Entonces, este señor tiene una empresa de prótesis, una distribución de prótesis, ¿sí? Si hay alguna palabra que utilizo que no es español, por favor avísame porque a veces me pongo unas palabras que no existen y luego no me preguntan. Entonces, el distribuidor de prótesis tiene una venta hacia los médicos. Entonces, aquí tenemos los médicos. Tiene una relación con los médicos, pero no puede entregar la prótesis al médico, tiene que entregar la prótesis al hospital.
Entonces la prótesis sigue al hospital antes del médico, pero apenas puede enviar la prótesis. Perdona. Déjame volver. La historia empieza diferente. Mira, vendo prótesis a los médicos. Toma la decisión. ¿De quién compra las prótesis? De un proveedor de Italia. Perfecto. Entonces, ¿la prótesis viene directamente a la distribución? No, no puede, porque hay una aprobación del Ministerio de Salud. Si no está aprobado por el Ministerio de Salud, no puede importar la prótesis. Ok, ¿tienes la autoridad del Ministerio de Salud? ¿Y qué necesitas? ¿Puedes ingresar? No, tampoco, porque necesito de un agente de aduana para sacarles los productos de aduana, porque es muy complejo, los documentos y tal. Perfecto. Entonces, estos son mis proveedores. Pero también hay un proveedor chino que tiene un precio muy bajo, que me amenaza mi status quo. Pero cuando vendes este producto al médico, lo puede enviar al médico. No, la verdad es que no, porque apenas el hospital puede mantener eso en su bodega. El médico no lo puede llevar a un sitio al otro. Pero antes de enviarlo al hospital, el seguro salud tiene que aprobar. Y tenemos un técnico que acompaña el médico cuando está instalando la prótesis en alguien, ¿no? Está haciendo el procedimiento y apenas al final de toda esta historia surge el paciente. Sin paciente no hay negocio. Ahora, cuando empezamos a mirar de todo eso, ¿dónde empieza el flujo de dinero? ¿Quién es el primero a hacer un pago en este proceso, en este mapa de grupos de interés? ¿Quién es el primero? Una pregunta. Julio. Eh, será no sé, o sea, las prótesis son a medida, ¿no es cierto? Entonces Exacto, debe ser el paciente, creo. exacto. El dinero empieza con el paciente. El paciente contrata un seguro. Luego el seguro, cuando aprueba la prótesis, hace un pago al hospital, un pago al doctor, un pago a la prótesis. A veces hay una fisioterapia, entonces aquí al lado viene la fisioterapia. El seguro puede ser que incluye un pago a la fisioterapia. Luego, con el distribuidor recibe la plata, bueno, hace un pago al técnico que acompaña al doctor, hace el pago al agente aduanal y hace el pago al proveedor. Pero hay un pago adicional que hace el distribuidor y es un pago, un incentivo al doctor. Este incentivo es de $5,000 por Wow. prótesis. Y en este momento reconocí por qué los hijos me llamaron para hacer un proyecto. Porque esta generación reconoció que este modelo de negocio los va a llevar a la cárcel en algún momento en futuro. Entonces dicen, no podemos seguir con el negocio de papá. Tenemos que cambiar el negocio. Ahora, si cancelamos este incentivo, ¿qué hace el médico? ¿Qué va a hacer el doctor? ¿Cómo reacciona el doctor? ¿Cómo creen que va a ser la reacción del doctor? ¿Qué ocurre si quitamos este ingreso al médico, Diana? Yo creo que debería empezar a haber otras alternativas de otros productos, de otros distribuidores, porque ya no está el incentivo para que busque solamente un proveedor, que es
es este distribuidor que está en el centro, sino que ya se le abre el espectro de alternativas en las que puede elegir. Exacto. Porque seguramente este doctor tiene un estilo de vida, una instalación, una infraestructura que si hace, no sé, 10 cirugías de prótesis, 20 cirugías de prótesis al mes, estos son $100,000. Es mucha plata. Quitarle $100,000 de facturación de una cuenta muy sencilla, eso es una amenaza a un estilo de vida, a un estilo de operación, a una calidad de vida que tiene este individuo y su familia. Si me quitas esto, me estás amenazando a mi estilo de vida. Voy a buscar una alternativa. Pero todo el mercado actúa de la misma manera. Entonces, al final, la primera pregunta, ¿qué sería un cambio de propósito? ¿Por qué existe esta empresa? Antes era para vender más, voy a vender más, aportando más comisión, más incentivo. Y la industria farmacéutica ha cambiado el incentivo económico para incentivos en viaje, incentivos en capacitaciones, con viajes a sitios muy interesantes. Ah, no, la capacitación es en París, la capacitación es un sitio muy bacano, muy interesante, ¿no? Muy, que es atractivo a la gente. Y a cada vez más se están dando vueltas, el incentivo sigue, pero en otras maneras. ¿Cuál es la salida de una organización que opera de esta manera? Este es muy duro, ¿no? Y me preguntan, ¿qué hago? Esta es la empresa de mi padre, la fundación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer con un negocio de estos? Claro, también no quieren cerrarlo porque es una amenaza a su propio estilo de vida. Disminuir el tamaño de empresa, ya no puedo viajar hacia Europa, ya no puedo cambiar mi carro todos los años, ya no puedo hacer vacaciones en no sé dónde. Mira qué difícil. Crearon un estilo, un negocio que sostiene un estilo de vida que ahora no es sostenible. Porque el gran riesgo, el riesgo más alto, es que se metan a la cárcel el papá y los hijos. Bueno, ¿qué se puede hacer? Algunas ideas, algunas sugerencias. Este es mi mapa stakeholder. Esta es la complejidad. Más importante, los chinos empezaron a meterse en el mercado diciendo, tenemos prótesis más baratas, el 50% más barato. Pero también el doctor, no quiero una prótesis más barata. Quiero seguir ganando mis $5,000. No, pero te pago los 5,000 con una prótesis más barata. Reduce el precio al seguro salud. El seguro sí me interesa. Pero el paciente, ¿te prefieres una prótesis de Italia o una de China? Es duro, ¿no? ¿Qué parte de nuestro negocio no funciona? O en 5, 10, 15 años no va a funcionar, que no es aceptable. El pago del doctor. Eso es la parte inaceptable. Aquí en este caso es el pago al doctor, pero en el negocio de cada uno. Es una pregunta privada, es una pregunta para reflexión. Estamos hablando del CADE. Esta práctica del CADE no es aceptable. Te vendes un evento que va a estar Bill Gates, Barack Obama y luego no están. Es inaceptable. ¿Qué hacemos? Vender algo y no entregarlo. Si vendes algo, si te piden algo y dice, te lo pago, me pagas el dinero, te lo entrego. Dice, ay, ¿sabes qué? No hay más. ¿Por qué cuando te vas a una tienda con un consumidor y te compras algo y la gente dice, perdona, no hay más tu tamaño? No, llévate otro. No, quiero mi dinero.
Y justamente estábamos hablando de esto del CADE. Había una propuesta que estarían presentes 5 personas, 4 personas y ya no están. Eventos artísticos, si se ponen un disclaimer, quizás no va, puede ser que no pase algo, alguien no va a estar presente. Entonces la pregunta es una introspección. ¿Qué estamos haciendo de prácticas hoy que en 5 años, en 10 años, uno se mira y dice, esto no es aceptable"? Yo me recuerdo mi abuelo, hace 50 años, en una boda, en 2 o 3, en varias bodas, ofrecía dinero al mesero. Llegaba, esta es nuestra mesa, nos sentamos en la mesa y llamaba al mesero y le ofrecía un poco de plata. Decía, abuelo, ¿por qué estás pagando al mesero? La boda no está pagada, no es gratis, la comida ya no está todo la parte de la fiesta. No, es que gana poco el mesero, entonces le aporta un poquito. Pero pagar al mesero antes del servicio tiene otro nombre, ¿sí? Porque este mesero, este muchacho, se quedaba alrededor de mi abuelo todo el tiempo. ¿Quieres más alguna cosa? Más alguna cosa. Y no daba atención a otras mesas. Eso es una práctica, yo me recuerdo eso muy bien. Eso ya no es aceptable. Mario, Pero ahí no queda otra más que transparentar. Yo no sé si el pago que se le hace al doctor es algo transparente, ¿no? Entonces, y si es transparentar, este, y que ese pago no es legal ni nada, entonces ahí hay un problema, ¿no? mira, todo dentro de la ley, porque le hacían el doctor hacía una consultoría a la empresa de distribución de prótesis para saber cuál es la prótesis que tengo que comprar, cuál es la prótesis que tenemos que buscar. Entonces, en la parte tributaria y flujo de dinero no era off the books, era un dinero que sí estaba con facturación, se paga impuesto. Y eso es muy interesante, ¿no? Pero no funciona, no sirve. Y si miras al final, el 50% de la facturación de este doctor venía de la distribuidora y es un médico. Y el otro 50% de las cirugías, de las consultas. Entonces algo está mal, ¿no? Pero todo dentro de la ley, entonces la receta no tenía problema de impuestos, no tenía problema de nada. Todo tenía origen, pero en la práctica. Ahora, bajo ese concepto, si todo es legal, si él entrega su factura, declara sus impuestos y está dentro de la cadena, entonces la única solución que queda es competir. Pero la pregunta es legal, pero es ético. Porque la ética, la legalidad está todo correcto. Hubo una época en Brasil que me recuerdo que le preguntaban por qué la propina está más alta. Es que todos tienen que pagar impuesto. Dice, ¿qué pasó? Es que tienes que pagarme 1,000, yo te pongo una factura, voy a pagar los impuestos, el siguiente va a pagar 500, tiene que poner la factura, pagar los impuestos. Entonces, la propina subió porque se añadía los impuestos a los pasos que caminaba el dinero, porque la receta ya tenía trazabilidad del dinero. Si te ingresa mucha plata en tu cuenta el banco, la receta lo tiene visible, transparencia, que es lo que decía Mario. Entonces la gente va a dar una vuelta, por eso lo que es legal ni siempre es ético. La pregunta es, Pero ¿estamos? transparentar lo puede situar más hacia el lado de lo ético. Exacto, exacto. Mientras no se transparente, queda en el mundo de lo legal, ¿no? Pero si se Sí. transparenta, comienza la gente a fijarse de que esta comisión es muy abusiva, ¿no? Porque finalmente una persona discapacitada podría obtener la prótesis a un costo mucho más bajo.
Exacto. Si se transparenta y la sociedad sabe de eso, pues ahí por ahí tendría, pero después vienen las represalias. Y eso fue algo interesante porque la transparencia a veces pero decíamos, hay que poner más transparencia en el sistema. ¿Dónde? ¿Qué transparencia podemos aportar? Entonces, al final lo que hicimos fue el destino de una empresa son tres destinos. Toda empresa tiene tres destinos posibles. Una es que la pase para los hijos, para la siguiente generación. La dos, que alguien te compre tu empresa. Y la tres, que te llevas a la quiebra. Hay tres caminos. Todas las empresas siguen estos tres caminos. ¿Va a pasar a la siguiente generación? ¿Va a venderlo a otra empresa? ¿O va a llevarlo a la quiebra? Esto es, no hay cómo. No hay una fusión, un merger, un joint venture, pasa de la mano a otro controlador. ¿Sí? Lo que hicimos acá fue, bueno, pasemos la empresa a otro y hacemos transparencia de la información. Vamos a enseñar los agentes del ministerio, los pacientes, qué significa eso. Y empezaron a crear un portal de comunicación de salud. Y empezaron a traer mucha gente porque prótesis o falta de movilidad afecta a gente por salud, por accidente o por edad. Y cada vez hay más gente con edad que tienen accidentes y necesitan prótesis. Entonces, lo que surgió es una oportunidad de crear otro modelo de negocio. Claro, no es igual de rentable, pero la rentabilidad no era real por los incentivos. Entonces los ajustaron y con el ingreso a la venta cambiaron un poco la estructura de sus vidas. Pero yo creo que el reto hay muchas empresas familiares. No sé si conocen el concepto de Bolsa Familia que hay en Brasil. La gente no tiene que trabajar y recibe una plata del gobierno, que son los más pobres. Pero muchos de los más pobres ya no quieren trabajar porque si no pierden la plata gratis sin trabajo. Entonces trabajan informal. Entonces hay partes del país que la informalidad ha crecido todos los años porque el gobierno les aporta una plata y van a trabajar sin... Ay, perdón, mi computadora está sin batería. Van a trabajar sin formalización de planilla porque no quieren perder el ingreso del gobierno. Entonces está cambiando el comportamiento de la gente. Y en empresas de familiares, la segunda, la tercera generación, yo digo que reciben una bolsa dividendo. Es un dividendo que se paga a la segunda, a la tercera generación de acuerdo al crecimiento de la familia y que la gente ya no tiene que aportar esfuerzo, ya no tiene que trabajar, no hay un intercambio de valor. Y cuando la empresa disminuye el dividendo, ¿qué hacen los accionistas? Amenazan la empresa, porque la disminución del dividendo es una amenaza al estilo de vida. Entonces es algo muy importante reconocer que empresas familiares tienen un problema. Si no empiezan a crear una estructura de mover la familia que no produce a un activo de renta y no al activo de producción. Entonces crear un activo paralelo que meta los asocios, los herederos, los restos de la familia en este activo que va a generar una renta. Entonces es muy interesante. Estos son grupos de interés de diferentes niveles Sí, que pero con diferentes pensando, intereses. Mario, pensando, porque tú estás hablando, ahí tú ves la cadena de valor, ¿no? sí, Y después ves los grupos de interés y ves que ahí hay un grupo de interés que no está actuando de forma ética. Claro, la solución anda y vende tu empresa, pero ya imagínate que no puedes vender tu empresa. Estás en esa etapa en la que el fundador y sus hijos están trabajando juntos y tienen que resolver este problema, que es un problema de negocios, ¿no? Y tienes la competencia china, que es más barato. Entonces, sí, tu salida no es vender. ¿Qué harían en ese problema? Dices, bueno, vamos a transparentar. Pero ¿quién tiene los clientes? Yo o los chinos. Entonces, yo, ese es mi activo.
O sea, yo tengo el Sí, cliente, yo conozco la entremaña de cómo manejar las cosas aquí dentro de Perú. Entonces digo, ¿por qué no represento unas empresas chinas de un mismo nivel que me permitan recuperar el margen que estoy perdiendo, mientras que voy transparentando a los médicos y los voy encerrando, encapsulando y los voy achicando, ¿no? O sea, pensando en estrategias empresariales, ¿no? Claro, sí. vende, pues no hay qué va a hacer, ¿no? Pero yo creo Ajá. que hay que afrontar el problema, ¿no? ¿Cómo afrontaríamos el problema de nosotros, ¿no? Sí. Esto, mira, hay familias que sí afrontan, hay familias que ya no están conectadas, están aprovechando, son la familia que aprovecha la riqueza que construyó el padre, ¿no? El padre rico, como se dice, padre rico, hijo noble, nieto pobre, no queda nada para la tercera generación. Se va gastando toda la plata. Entonces, hay familias que sí se meten a trabajar y a cambiar el modelo, cambiar la estructura, cambiar el ecosistema, cambiar la cadena de valor, cambiar todo. Y hay otros que no, yo no quiero meterme en eso. Hay demasiada exposición. Quiero sacarme del riesgo y no mantener eso. Entonces, hay dos maneras. Ellos tomaron la decisión, no, vendemos eso y empezamos a todo el conocimiento que tenemos de operación, lo vamos a meter en educación. Educación de este ecosistema, educar a los que toman la decisión, el paciente, educar a los que aprueban las cirugías, que son los planes de salud, y también buscar las alternativas de abasto. ¿Qué hacen los chinos? ¿Qué hacen los alemanes? ¿Qué hacen los norteamericanos? ¿Qué hacen los coreanos? Encontrar las soluciones mejores para este ecosistema con el conocimiento que tienen. No abandonaron el producto, pero no el sector. Esto fue la solución, la salida que tomaron ellos. ¿Sí? Hay, al final, toda esta conversación de grupos de interés, la verdad es para reconocer oportunidades nuevas de crecimiento. ¿Sí? ¿Dónde puedo avanzar en crecimiento? Pero avanzar de una manera en conexión con una intención más profunda, no de apenas vender más, pero también de vender mejor. Eh, antes quería compartirles un ejemplo de una empresa una aseguradora en Brasil, que es caso dentro del libro de Harvard que compartimos. ¿Alguna duda, alguna inquietud de lo que compartimos hasta ahora de grupos de Finalmente, interés? ¿cómo se transformó el propósito de la empresa de prótesis? ¿Cuál es el nuevo propósito? Entonces, esto fue el primer trabajo, tener claro. El propósito fue, somos una empresa con propósito de ofrecer movilidad a las personas discapacitadas por salud, por edad o por accidente. Entonces, promocionar movilidad a los discapacitados. Entonces, la intención cambia completamente. Si estoy acá para ofrecer movilidad a los discapacitados, puedo ofrecer con prótesis, puedo ofrecer con educación, con fisioterapia, con otros mecanismos, no apenas una cirugía, algo tan fuerte de intervención. Porque lo que ocurre es que, mira, tomas, tu rodilla está mal. Entonces, mejor que te cambie la prótesis. Porque todavía en la edad que tengo yo, el riesgo de ponerme una prótesis es más bajo que en 10 años. Entonces es mejor que lo haga ahora. Y a veces el riesgo es bajo, entonces quizás no es realmente necesaria. Entonces estos doctores estaban promoviendo unas cirugías muchas veces desnecesarias o anticipando algo con muchos años, porque es más seguro con una persona más joven hacer una cirugía de estas que con más edad. Entonces, hay todo un comportamiento colectivo en contra, ¿no? De sacarle lo máximo ingreso. Mario, tenías la mano arriba. Sí, solo quería hacer una reflexión, porque siempre pensamos en los stakeholders, en las comunidades, ¿no? Pero pensando en este caso, y volviendo al ejemplo de los chinos,
nosotros decimos que los stakeholders también pueden ser la competencia, ¿no? Digamos, Sí. en un ambiente sano, etcétera. Pero, o sea, cuando tú tienes una empresa que exporta y que compite con ciertos países y que dentro de esos países hay una complementariedad con tu empresa, o sea, hay empresas que hacen lo mismo que tú en Chile, en México, y de repente pues son complementarios, ¿no? Tuve una reunión hace 2 semanas y media, ¿no? Entonces me decían, bueno, convertamos esto en una empresa global. O sea, juntémonos 3 países y hagamos esto. Entonces, cuando te pones a pensar en eso, dices, oye, mi stakeholder también puede convertirse en aquel que yo veo una competencia lejana, ¿no? Entonces, estaba reflexionando sobre eso porque finalmente ya sales del contexto local y comienzas a ver ya el mundo, ¿no? Mira, esto es tan interesante, esta perspectiva, porque tenemos la tendencia de mirar que la competencia está a nuestro lado. Ah, los chilenos son nuestra competencia, los colombianos, o mismo dentro de Perú. Ah, estos son nuestra competencia. La competencia está mucho más lejos. La competencia está en China. La competencia está al otro lado del planeta. Entonces, juntarse a una competencia local o regional es una diferencia muy grande. Es reconocer que la fuerza de juntarnos en la diversidad que tenemos en varios países en la región nos puede aportar mucho más competitividad en el mercado global. Eso es muy interesante. ¿Quién puede ser la más grande competencia de Uber? Cuando piensas, Uber tiene un dominio tremendo en varios países, claro, con sus problemas legales, sus problemas aquí en todas partes, pero hay una empresa que puede ser la más grande competencia de Uber. Por ejemplo, cuando utilizamos Waze, estamos en nuestro carro. Cuando no estamos en el carro, ¿qué app utilizamos para ver un trayecto, un camino? Google Waze, Maps, ¿no? Google Maps. Y cuando accedes a Google Maps, ahí tienes, puedes caminar, puedes ir con carro, con el bus, con el metro, con el avión. Te ofrece 5 alternativas. El momento que Google pone un pago, ¿quieres ir de carro? Aquí tienes las opciones de carro. Personal, taxi, y te puedes comprar tu ticket ahí mismo. Y Google te va a enviar un carro. ¿Quieres ir en moto? Google te envía una moto. ¿Quieres ir de tren? Google te vende los tickets de metro, de bus, de lo que sea. Esto puede ser la más grande competencia de Uber cuando Google tome la decisión, vamos a vender los viajes. Y en este momento Uber va a ser proveedor de Google. Mira qué interesante, la competencia está en sitios donde ni siquiera imaginamos. Puede ser que la app de Uber utilice Google Maps o utilice Waze, te puedes elegir a qué mapa quieres caminar. ¿Qué diferencia, no? ¿Cuál va a ser nuestra próxima competencia? ¿Dónde está la próxima competencia? ¿Dónde está el próximo stakeholder? Por eso la intención de mirar este mapa de stakeholder y reconocer que el mundo está muchísimo más complejo, muchísimo más interdependiente. Y creo que la evolución de cómo miramos a los grupos de interés ha cambiado porque reconocemos que no somos dependientes del cliente, del proveedor, del empleado. Creemos que somos dependientes porque nos pagan al momento que somos económicamente sostenibles con margen, ya creemos que somos independientes. Y cuando evolucionamos, reconocemos que nuestro éxito es dependiente
de todos los demás stakeholders. Si hay un grupo de interés en contra de nosotros, tenemos un gran problema de avance. Mira, hay una historia que está en nuestro libro de Harvard, que es una empresa de Brasil en los años 70, una aseguradora de carros que está casi en quiebra, pero tenía reuniones mensuales con el principal grupo de interés. El principal grupo de interés de una aseguradora son los agentes que venden los seguros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mapa stakeholder, de reconocer grupos de interés, es crear una estrategia de comunicación con cada uno de estos. ¿Cómo me comunico con este grupo de interés? ¿Cuál es el canal para escuchar lo que tiene que este grupo me puede compartir ideas, innovación y oportunidad de crecimiento? Lo que hicieron ellos era un desayuno con estos grupos, estos agentes de ventas, ¿no? De seguros, de carros. Y en un momento un representante, un agente de venta de seguro levanta la mano después de crear confianza. Es un desayuno donde la empresa compartía la estrategia, invitaba a que desayunar para que vengan, ¿no? En un momento, un señor levanta la mano y dice, oye, doctor Jaime, un problema es que siempre que un carro se choca, tiene que ir a 5, 6, a 3 talleres para pedir 3 presupuestos. Y aprobamos el presupuesto más barato. Casi siempre, el 90% aprobamos los presupuestos de los mismos talleres. ¿Por qué no podemos tener talleres preferenciales y confiar en el presupuesto del taller? Dice, qué buena idea. Acabamos de tener un segundo grupo de interés, los mecánicos de los talleres. A principio la gente de los ejecutivos decía, no, doctor Jaime, está loco porque esta gente está sucia, con grasa, con eso. No, no podemos invitarles a un desayuno. No, invitamos. Pasado como 5 o 6 desayunos, un mecánico levanta la mano y dice, don Jaime, por favor, ¿por qué no podemos tener servicios adicionales? Por ejemplo, un carro se choca, el conductor nos llama, dice, oye, mi carro no se mueve. ¿Conoces alguna grúa que nos puede llevar el carro hasta el taller? Ah, qué buena idea. Hagamos los seguros que incluyan un servicio de grúa. En caso de problemas con tu carro y el carro no se puede mover. Entonces, es en los años 70 empezaron a innovar los seguros. Hoy los seguros todos incluyen una grúa, ¿no? Para que, bueno, ahí vamos a llamar los conductores de las grúas. Uy, mi internet tuvo problema. Bueno, y empezaron a hacer desayunos con los conductores de grúa. Y luego un señor dice, ¿sabes, don Jaime? Es que muchas veces te llegas a un accidente, la persona tiene mucha emoción, muy nerviosa, le damos una agua y cuando empieza a tomar el agua, disminuye la respiración, acalma a la persona. Sí, buena idea, todos los conductores de grúa van a tener una agua de la aseguradora. Y así se fue evolucionando. Hasta un punto que empezaron a vender en subastas los carros de pérdida total. Pero ¿quién compra un carro que no tiene cómo conducir, no tiene cómo reparar? Las empresas que desasemblan los carros, incluso los carros robados. Entonces, naturalmente se mete a un mercado paralelo, complejo, y dice, ¿sabes qué? Vamos a desasemblar los carros de pérdida total y hacer competencia a estos sitios. Mantener el mismo precio, 10% más barato, pero con más garantías. Los vamos a disminuir. Pero ¿qué ocurre si los que roban carros no tienen dónde llevar los carros? Van a hacer otras cosas. Ahí está otro grupo de interés. Tenemos que hacer un desayuno con los que roban carros. Pero esto no se van a presentar. En los años 80, lo que hicieron ellos fueron a las cárceles y a los que estaban saliendo, los egresados de la cárcel, les ofrecían el primer trabajo con capacitación donde desasemblaban los carros para vender las piezas en partes
estas piezas salían más baratas para los talleres y otros talleres del mundo, entonces principalmente para sus propios talleres. Entonces, en los años 70, 80, este señor empezó un grupo de interés a la vez, escuchando el grupo de interés, identificando el siguiente grupo de interés, y todo este movimiento le permitió crear una innovación que es la aseguradora de carros más grande de Brasil. Claro, y todos lo copiaron. Es la más cara, pero es una aseguradora que la gente dice, yo prefiero pagar 20% más caro y yo sé que me van a contestar. Cuando necesite, me van a contestar, sin dudas, sin preguntas. Hoy pueden cobrar 20% más caro y ser la más grande del país, con muchísimo más competencia de los chinos, de los japoneses, de los alemanes, de los franceses, de los estadounidenses, pero es una empresa local de Brasil. Y a partir de conversaciones, de espacios de estrategia de comunicación con grupos de interés, escucharlos, crear un vantaje competitivo de crecimiento y de calidad que nadie les alcanzó. Todos lo copian, pero no los alcanzan. Entonces, para cerrar eso, lo que quiero compartir, lo que decía Cecilia es, ¿cuál es el próximo grupo de interés que voy a trabajar, que voy a escuchar, que me voy a juntar, que voy a me asociar? Y luego, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Imposible juntarse a todos a la vez, es uno a la vez. Este es el camino. Quizás un poco más rápido, no a cada un año un nuevo, pero a cada 6 meses, a cada 4 meses, pero tener muy claro esta capacidad de comunicación. Crear un canal de comunicación más importante escuchando al otro, bajo a tu intención, bajo a tu propósito, que afecte de manera positiva a estas relaciones, que comprendan por qué estamos llamando para esta conversación. Esta empresa se llama Porto Seguro, ahora es apenas Porto. eh, no tenía un propósito, pero tenían una intención de cuidar de su ecosistema de una manera extraordinaria. Tienen sus oficinas en el barrio, en el centro de la ciudad de San Paulo, en el barrio más pobre, más difícil. Por la noche tienes todos los servicios no agradables, drogas, prostitución, tráfico, todo. Durante el día son las piezas de motos, todas las cosas robadas, pero ahí está. Y empezó a crear un oasis. Voy a cuidar de donde trabajamos, voy a cuidar de los vecinos, voy a cuidar de cada una cosa y se fue expandiendo. Entonces, cuidar del próximo, cuidar del otro, está en su naturaleza, en el propósito. El seguro, asegurar un carro es cuidar. Entonces, no sabían que tenía un propósito, pero tenía un propósito que no está escrito, está practicado a partir de la estrategia de interdependencia con grupos de interés. Entonces, es muy bonito reconocer empresas que trabajan bajo esta filosofía con crecimientos extraordinarios sin reconocer que están bajo esta filosofía, de manera inconsciente. Esto para mí es la gran potencia de este abordaje de grupos de interés, ¿no? Así que ya estamos ahí al cierre. Quería escuchar qué podemos sacar de esta conversación de hoy, de este abordaje de grupos de interés. Yo me quedo con una reflexión, Tomás, de que no, no es solamente saber lo que tienes que hacer o qué realidad quieres cambiar para lograr un propósito. No es influir ni convencer, sino movilizar. Exacto. Gracias, Diana. Movilizar. Y tiene mucha conexión con lo que quería compartir Alex.
Es cómo movilizamos interno de la perspectiva de empresa, cómo movilizamos de manera colectiva, qué prioridad tomamos para empezar esta movilización, cómo puedo aportar para movilizar distintas necesidades del colectivo y del privado. Es un balance muy interesante porque es el balance entre el egocentrismo y el ecocentrismo. Hay que ponerle primero la mascarilla el uno, después apoyar el otro, ¿no? Ayudar al siguiente con la mascarilla. Entonces, ¿qué significa ponerle la mascarilla en uno, en nosotros? Es la sostenibilidad económica. Si no tenemos sostenibilidad económica, no vamos a salir a crear una sostenibilidad social o ambiental. Una persona con hambre no se importa con el medio ambiente. Importante eso. Entonces, el balance tiene una prioridad. Entonces, de la misma manera, tenemos cómo establecemos la prioridad de este avance hasta llegar a la comunidad. Gracias, Yo, Cecilia. sí, bueno, yo me quedo con algo que es un tema principal, es la continuidad del negocio, ¿no? Como tú dijiste, es primero ponerse la mascarilla, ¿no? Es las condiciones del trabajo justas, parte del crecimiento sostenible, todo esto que es el legado familiar, pero es sobre todo cuál es el interés principal, que es la continuidad del negocio. Ujú. Sí, gracias. Que es la secuencia de prioridades, ¿no? De sostenibilidades económica, social, ambiental y, y lo- y siempre digo, este es un proceso de expansión, ¿no? Es como se expandió el mapa de stakeholders de la aseguradora. ¿Alguien más? ¿Alguno más? Uno más. ¿Todo bien? Eh, bueno, la próxima sesión vamos a tener una invitación de Sistema B y del profe, no sé, yo creo que es, ay, me olvidó el nombre del profe. Jimmy Espinosa, toma. Jimmy Espinosa, que nos va a compartir un poquito también de una perspectiva de grupos de interés asociado con la presentación del Sistema B. A los que no conocen, yo siempre recomiendo hacer un assessment de Sistema B. Es gratis, es privado, es apenas público si te certificas. Así como de la perspectiva personal, hacemos un assessment de desarrollo personal, de conocer a nuestros talentos, a nuestros comportamientos naturales, inteligencia emocional, inteligencia analítica. El assessment del sistema B es un assessment de la persona jurídica. Es conocer un poquito más de nuestra empresa. La evaluación hace preguntas diferentes y nos pone a pensar qué más podemos hacer a partir de la persona jurídica. ¿Está bien? Entonces recomiendo a esta recomendación que hago para que prueben el assessment, la evaluación del sistema B, que es bastante interesante, como aprendizaje y autoconocimiento de nuestra persona jurídica. ¿Está bien? Me retraso un poco la próxima clase porque tengo un directorio que termina apretado en el horario, pero les acompaño también en la próxima clase. ¿Perfecto? Y yo creo que Jimmy va a compartir alguna cosa para preparación y para la discusión en pares. ¿De acuerdo? Bueno, y cualquier duda que tengan, por favor, estamos ahí en WhatsApp también, que me envíen un mensaje y compartimos alguna preocupación, cualquier cosa. ¿Está bien? Gracias. Bueno, Buenas noches. Todos, Gracias. chao. Buenas Chao. noches, cuídense Buenas todos, noches. saludos.